Hola, bienvenidas de nuevo a otro video. En esta ocasión les estoy haciendo este anillo en la puntada peyote. Son dos florecitas que estuve combinando para hacer este anillo. Lo pueden hacer de una sola florecita, en este caso utilicé dos y estuve utilizando dos tamaños de delicas. La florecita que tiene aquí arriba la hice con el número 15-0 y las de abajo son del número 11-0. Si no tienen las delicas del número 15-0 pueden utilizar las del 11-0, solo haciendo un poquito menos de vueltas para hacer esta flor pequeña. Y antes de continuar con el video, quería darles las gracias por sus comentarios en el último video, que fue mi primer video después de esta ausencia tan larga. Así que les agradezco mucho a todas por sus comentarios. La verdad es que me emocionaron bastante, ya que tenía mucho tiempo sin hacer nada de videos y la verdad no sabía cómo iban a reaccionar, si todavía iba a haber alguien aquí viendo los videos. Así que muchas gracias por aún estar aquí. Y bueno, no vamos a hacer este intro más largo, así que vamos a comenzar con este video. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Recuerden que el diseño se los dejo en mi Instagram. En esta ocasión voy a estar combinando delicas y mostacillas. Estoy utilizando estas delicas en el número 11-0 en este tono que es como un color crema mate. Y voy a estar utilizando estas mostacillas en este tono bronce. Estas también son en el número 11-0. Y también estuve utilizando estas delicas que son mucho más pequeñitas. Son del número 15. Y el número de estas es este. Estas las compré hace mucho tiempo, así que no sé si aún existe esta tienda. Y yo sé que es un poquito difícil conseguir este número, ya que son muy pequeñitas. No he visto que las vendan en diferentes tiendas, así que tal vez no las puedan conseguir. Pero si no las pueden conseguir, pueden utilizar solo las delicas del número 11. Si pueden conseguir las del 15-0 o ya tienen 15-0, pues está mucho mejor. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Voy a usar este color y también una aguja del número 11. Ya tengo aquí mi hilo en la aguja y para esta florecita no necesitan mucho hilo, ya que vamos a estar haciendo pétalo por pétalo, así que no coloquen tanto hilo porque lo van a desperdiciar. Voy a comenzar pasando 6 delicas de este tono crema, una mostacilla bronce y una delica crema. Las llevo por el hilo hasta la mitad del hilo. Y aquí vamos a dejar esta delica, la mostacilla y una delica más. Voy a regresar la aguja en esta. Ahora voy a continuar con este tono crema en la puntada peyote. Dejo una delica, paso aquí en la siguiente. Tomo otra delica, dejo esta y paso en esta última. Así. Voy a continuar con el tono crema y continúo con el tono crema en la puntada peyote. Voy a regresarme aquí. Siguiente delica, paso aquí. Ahora aquí tomo una mostacilla bronce y una delica y me regreso hacia atrás en esta delica. Vuelvo a tomar una delica, paso aquí. Ahora voy a tomar 3 delicas, las llevo por el hilo. Ahora voy a dejar estas dos y regreso la aguja aquí en la tercera. Acomodamos las delicas y jalamos bien nuestro hilo. Ahorita no se preocupen si esto no quedó bien. En la siguiente vuelta se va a acomodar. Paso otra delica. Ahora jalo un poquito más mi hilo y acomodo las delicas del comienzo de esta vuelta. Aquí ya quedaron mejor, están mucho más juntas y está más estable.
De nuevo tomo una mostacilla y una delica y me voy a regresar aquí. De nuevo una delica crema y vuelvo a tomar 3 delicas, las llevo por el hilo, las acomodo aquí lo más cerca que se pueda a nuestro trabajo y aquí regreso la aguja en la tercera delica, dejamos 2, regreso aquí. Acomodo las delicas del comienzo y jalo el hilo. Ven que ahí queda un poco flojo. Una vez que colocamos la siguiente delica, esto se acomoda. Tomo la siguiente delica, paso aquí y así ya se acomoda esta parte del comienzo. De nuevo una mostacilla y una delica crema. Me regreso en esta delica hacia abajo. Jalamos bien nuestro hilo y tomo la siguiente delica y vuelvo a tomar 3 delicas, las llevo por mi hilo, dejo 2 delicas y me regreso en esta. De nuevo una delica y paso en esta, una mostacilla y una delica y me regreso aquí. De nuevo una delica. Si van a hacer sus pétalos pequeños, aquí terminarían esta primera parte de su pétalo. Estas son exactamente las mismas vueltas que tengo en este pétalo, que es el pétalo pequeñito. Lo dejé justo hasta aquí. Entonces, si quieren hacerlo así de pequeño, dejan el pétalo aquí. En este caso, este pétalo lo estoy haciendo un poquito más grande. Así que continúo tomando 3 delicas de este tono. Las llevo por el hilo. Las acomodo, dejo 2, me regreso en la tercera, acomodo las delicas y jalo el hilo, vuelvo a tomar una delica, ahora tomo una mostacilla y una delica y me regreso aquí. Siguiente delica. Ahora hasta aquí vamos a dejar este lado del pétalo. En total déjense guiar por las mostacillas que colocaron. En este caso tienen que tener 6 mostacillas, comenzando desde aquí en la punta hacia acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que cuando tengamos 6 mostacillas hemos terminado con esta vuelta. En caso de que quieran una flor mucho más grande, pues continúan repitiendo las vueltas hasta que ustedes tengan el tamaño que ustedes quieren. Así que por ahora voy a dejar este hilo aquí, voy a sacar mi aguja y voy a tomar este que dejé al comienzo, que como les dije es la mitad del hilo que coloqué para esta pieza. Ya coloqué mi aguja en el hilo que dejé al comienzo y aquí vamos a continuar hacia acá haciendo exactamente lo mismo que ya hicimos aquí. Voy a colocar 2 delicas de este tono crema. Una mostacilla y una delica y me regreso aquí en esta. De nuevo una delica. Tomo 3 delicas, las llevo por el hilo. Dejo 2,
me regreso aquí en la tercera. De nuevo, una delica, una mostacilla y una delica, me regreso, una delica, 3 delicas, las llevo por el hilo, dejo 2, me regreso en la tercera, una delica, una mostacilla y una delica y me regreso aquí. De nuevo, una delica, 3 delicas, las llevo por el hilo, dejo 2 y me regreso aquí. Una delica, la paso aquí y tomo una mostacilla y una delica y me regreso. Siguiente delica. De nuevo aquí estaríamos terminando el pétalo pequeño. Si estuvieran haciendo estos, lo dejarían hasta aquí, hasta esta vuelta. Tomo 3 delicas, las llevo por el hilo, dejo 2, me regreso aquí. Siguiente delica. Una mostacilla y una delica. Me regreso aquí. Siguiente delica. Y hasta aquí ya tengo todas las vueltas terminadas. Ahora voy a unirlo tomando una mostacilla. Estoy utilizando este hilo que tengo de este lado. Tengo mi aguja con el hilo en esta delica. Voy a ir hacia acá tomando esta delica que también tiene el hilo que dejé aquí. Con esta, aquí voy a pasar el hilo hacia arriba. Tomando esta mostacilla que estoy colocando. Ahora voy a tomar esta siguiente delica que tengo de este lado. Voy a ir dentro de la mostacilla. Y dentro de esta delica del otro lado. La que no tiene hilo. Jalo el hilo para cerrar bien. Y así queda cerrada. Ahora este hilo que tengo aquí en la aguja lo voy a esconder hacia arriba, pasándolo entre las delicas hacia acá y voy a perder el sobrante. Este último hilo que me queda aquí lo voy a utilizar para unir todas las piezas, así que solo escondemos uno. En este último pétalo, todos los demás pétalos sí les van a esconder los dos hilos, pero en este solo escondemos un lado de nuestro hilo. Así que voy a esconderlo por aquí con mucho cuidado y traten de irse hacia arriba pasando por varias delicas y justo acá en esta parte de arriba háganlo varias veces hacia arriba y hacia abajo para que quede bien asegurado. Eviten pasar muchas veces en estas delicas de aquí, ya que aquí vamos a unir todos los pétalos, así que no queremos tener demasiado saturado de hilo para que no rompamos ninguna delica. Así que yo voy a ir hacia arriba pasando entre las delicas y después solamente corto el sobrante de mi hilo.
Ahora ya tomé el hilo que dejé aquí, voy a pasarlo dentro de esta mostacilla. Aquí tengo todos los pétalos, en total hice 5 pétalos, ahora los vamos a unir. Voy a tomar este pétalo que tiene la aguja con el hilo y voy a tomar cada uno de los pétalos, voy a ir pasando en la mostacilla. En todos voy a pasar mi aguja con el hilo dentro de la mostacilla. Así ya pasé por todas las mostacillas en cada uno de los pétalos. Voy a regresar a pasar en la primera mostacilla del primer pétalo para cerrar completamente. Así cierro completamente. Ahora lo que voy a hacer es llevar mi aguja para unir los pétalos hacia arriba. Voy a poner los pétalos de esta forma. La parte de atrás contra la parte de atrás los junto. Estos dos que están juntos. Y voy a pasar mi aguja por estas dos delicas. Las primeras dos que quedan aquí. Y paso la aguja. Ahora tomo estas siguientes dos del otro pétalo. Así, hacia abajo. Y así unimos estos dos primeros pétalos. Ahora voy a llevar dentro de la mostacilla de nuevo para el siguiente pétalo. Ahora de nuevo junto estos dos, paso por estas dos delicas hacia arriba. Y tomo estas dos delicas del siguiente pétalo. Podemos asegurarlo un poquito más regresándonos a estas dos y de nuevo vamos hacia acá. De esta manera lo reforzamos un poco más. Ahora de nuevo voy a bajar hacia la mostacilla del medio. Doblo los siguientes dos pétalos así. Y paso por estas dos delicas. Voy a pasar hacia abajo en estas dos. De nuevo me regreso. Y vuelvo a bajar aquí. Ahora ya tenemos estas siguientes dos. Ahora de nuevo paso a la siguiente mostacilla y repetimos exactamente el mismo proceso hasta llegar a donde comenzamos. Algunas veces es complicado pasar el hilo en algunas de las mostacillas. Siempre me pasa esto con mostacillas y aquí no está siendo la excepción. A veces tomo una pinza para jalar mi hilo, pero trato de hacerlo con mucho cuidado porque a veces puede romperse la mostacilla. Espero que eso no me pase.
Acomodo los pétalos de esta manera y junto estas dos. Y así ya unimos todos los pétalos. Y así ya queda unido. Aquí tengo las dos florecitas ya cerradas. Esta quedó un poquito más abierta del centro, pero no la quiero forzar mucho porque aún falta unirlas aquí, así que por eso le dejé un cierto espacio. No está tan apretado el centro como esta, porque esta aún la voy a estar colocando sobre esta y cuando la coloque aquí se va a acomodar un poquito mejor. Ahora aquí voy a unir las dos piezas y para unirlas voy a usar el hilo de la pieza más grande, que es la de abajo, que sería esta del tono crema. Ahora para unirlas, aquí tengo mi hilo en esta delica, aquí entre la unión de los dos pétalos. Voy a pasar mi aguja aquí hacia arriba, justo donde se unen los dos pétalos. Pasé justo entre estas dos delicas. No estoy pasando dentro de las delicas, sino justo en el medio, no dentro de una delica en sí. Ahora sí paso hacia acá dentro de estas delicas. Voy a llevar hacia abajo por los hilos. Aquí no importa cómo las cosan juntas, lo importante es que quede bien junta, que no quede como flojo y también que no se vean nuestros hilos feos para que el acabado se vea bonito. Así que no importa la manera en la que ustedes la vayan a unir, mientras todo se vea bien, que los hilos se vean bonitos, que no se vean hilos enredados. Aquí me regreso hacia arriba pasando de nuevo, no importa por dónde la llevo. No importa por dónde estoy pasando la aguja, simplemente tratando de que quede en el medio y asegurándonos de tomar hilos en lugar de delicas. Ahora voy a pasar aquí hacia abajo de nuevo. De nuevo, no importa tomar delicas, estoy tomando hilos. Y estoy apretando bastante bien para que una vez terminada la pieza no se mueva. Aquí ya está bastante firme, ya no se mueve esta pieza de encima, no se siente que se vaya a caer ni nada, así que ya está bien asegurada. Ahora voy a perder este hilo entre las delicas de esta pieza más grande. Y después voy a cortar el sobrante. Y como siempre les digo, esto es muy simple. Simplemente escondemos dentro de las delicas, yendo hacia arriba y hacia abajo hasta alejarnos del final. Y con este hilo es muy importante que lo aseguren muy bien dentro de las delicas para que no se vaya a zafar el hilo y se caiga esta pieza. Así que es muy importante que lo aseguren muy bien. Ya escondí todos los hilos y así queda terminada la florecita. Ahora voy a hacer un anillo para colocar esta pieza. Ahora para terminar voy a estar haciendo un anillo utilizando estas delicas que son muy parecidas a las que utilicé para una de las florecitas, solo que este es un tono aqua. Aquí ya tengo hilo en mi aguja, coloqué suficiente hilo. Ahora voy a tomar 12 delicas de este tono y las voy a llevar por el hilo
Dejo un poco de hilo aquí al final. Y ahora voy hasta la primera delica y voy a regresarme hacia acá, como si fuéramos a hacer un círculo sin cerrarlo, claro. Estoy tratando de que no se cierre todo el círculo. Y ahora aquí voy a dejar una delica de este lado, voy a tomar una de aquí, paso en esta siguiente, de este lado también dejo una, paso en la siguiente, siguiente dejo esta, paso aquí, siguiente delica, paso en esta, y ahora voy hacia esta de aquí y jalo los dos hilos. Ahí tenemos nuestra primera vuelta. Y ahora voy a tomar 6 delicas, voy a ir aquí hasta esta delica y voy a pasar la aguja hacia arriba. Ahora voy a tomar esta, dejo una, paso aquí y tomo esta del lado de acá. Siguiente, dejo una de aquí, paso en esta y tomo una de acá. Ahora paso en esta última. Esta es una manera más rápida de hacer la puntada peyote. Uno de ustedes me mandó un video de cómo hacerla y he estado practicando. Aún me falta para hacer diseños con varios colores, pero estoy aprendiendo, así que pronto vamos a hacer más tutoriales con esta puntada. Vuelvo a tomar 6 delicas y también voy a hacer lo mismo. Ustedes aquí ven las delicas que sobresalen. Estas son las que vamos a tomar de este lado y las vamos a unir con estas. Tomamos 6 delicas, voy a pasar aquí hacia arriba. Dejo esta primera delica, voy a tomar esta segunda y tomo las delica y tomo la delica que sobresale de la puntada anterior. De nuevo dejo una delica, paso en la siguiente y tomo esta delica de atrás de la puntada anterior. Y por último paso en esta última delica de arriba. Repetimos una vez más 6 delicas. Aquí ven las delicas que sobresalen en la puntada anterior. Tomamos la primera pasando la aguja hacia arriba. Acomodo mis delicas, dejo una aquí, paso en esta, la segunda delica. Paso en esta. Ahora voy a tomar la siguiente, dejamos una y pasamos en esta siguiente y tomamos una de acá.
al último, y esta es la última delica. Pasamos el hilo y así terminamos la vuelta. Esto lo vamos a repetir hasta tener el largo necesario para nuestro anillo. Más adelante vamos a continuar repitiendo esta puntada para que también ustedes puedan hacerlo un poco más rápido cuando estén haciendo la puntada peyote. Ya tengo el largo que necesito para mi anillo, ahora lo voy a cerrar. Voy a tomar una delica de cada lado, comienzo aquí y paso en esta de aquí. Siguientes dos delicas. Por último paso hacia atrás en esta para cerrarlas. Así tengo terminado el anillo. Ahora vamos a unir la flor a nuestro anillo. Para unir nuestra flor a nuestro anillo voy a hacer lo mismo que hice para unir la flor, que es pasar por las mostacillas hacia arriba, también por las delicas, después tomar hilos y jalarlo hacia abajo, también dentro del anillo pasarlo dentro de las delicas, no por dentro de cada delica así, sino hacia abajo, en el espacio que queda así, meterlo hacia abajo. Eso es lo que voy a hacer. Esto va a ser un poquito difícil de mostrárselos porque la manera en la que puedo trabajar es muy difícil mostrarles cómo es, pero básicamente sería pasar nuestra aguja hacia arriba por la flor, juntarlo bien y ahora pasar hacia abajo, fijándonos de tomar hilos, y de este lado de nuestro anillo fijarnos que estemos pasando la aguja más o menos en la parte que necesitamos llevarlo. Jalo mi hilo y ahora continúo. Ahora me voy a fijar primero en la parte del anillo en donde voy a pasar el hilo. Una vez notando esto, volteo hacia la flor para ver dónde va a salir. Así voy a continuar haciendo esto hasta que quede bien asegurado mi anillo con la flor, que no se sienta que se mueve para nada. Entonces ya corto el hilo, pero antes de eso lo tendríamos que esconder dentro del anillo. Así que lo voy a asegurar bien haciendo exactamente esto que les estoy mostrando y ahorita regreso. Ya terminé de esconder el hilo y de sujetar muy bien nuestra florecita al anillo y así ya queda terminada. Le pueden colocar una piedrita aquí, ya sea una perla o cualquier otro tipo de piedrita para tapar este huequito, pero a mí me parece que no queda mal si lo dejamos así, así que así lo voy a dejar. Así que así ya queda terminado este anillo. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y recuerden que nos vemos pronto en el próximo video. Bye.